Facundo querido, buen día, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Todo bien, gracias por acompañarnos en otra mañana aquí en la radio. Facundo, hoy vamos a hablar acerca de armonización, de equilibrio entre los componentes de una familia, ¿no? Vos me decías fuera de aire que un buen tema para tomar conciencia hoy y entender más acerca de cómo van esto de las constelaciones familiares es cuando se rompe el equilibrio de las relaciones humanas, ¿no? Sí. Esto implica de que cada relación, el que yo puedo tener con mis padres, con mi pareja y demás, tiene como un cierto orden, un protocolo que debe respetarse, ¿no? Sí, es más que nada, podemos decir, un orden vital, ¿no? El primer vínculo que tenemos, que es el vínculo con nuestra madre en el vientre, o sea, o a nivel más biológico se ve más claro. Los padres cuando conciben y sobre todo posteriormente de la concepción, el trabajo que hace la madre con el hijo en el vientre. En la vida uterina. Claro, es básicamente dar la vida, ¿no? Claro. Cuidarla, generarla y que crezca, ¿no? Es una relación donde el hijo recibe lo que la madre da, ¿no? Claro. Esa forma vincular, que biológicamente es muy obvia, ¿no? A nivel emocional y a nivel sistémico es de la misma forma. Los padres dan y los hijos reciben, ¿no? Y sobre todo en cómo recibimos la vida, ¿no? Y la crianza, en el caso de que no sean los mismos padres, igualmente la vida la recibimos los padres biológicos y la crianza de otros padres. Pero básicamente lo que se ven en constelaciones es que muchos conflictos que se generan en los vínculos de todo tipo, entre ellos parten de un desorden en el vínculo con los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí, como hijos, Hellinger, que es el que creó esta herramienta, él dice que a veces nos pesa mucho lo que nos han dado nuestros padres, porque es muy grande. O sea, en el caso de la vida, es como la máxima expresión. Y muchas veces queremos compensar eso que nos dieron, de alguna forma. De muchas maneras, ayudándolos o, bueno, de muchas maneras intentamos compensar eso que nos devolver. Dieron. Claro, devolver. Y él dice que eso está condenado al fracaso porque no podemos devolver la vida que nos dieron. Y nada de lo que nosotros le demos va a estar a esa altura, o sea, no podemos equilibrar. Él dice que es un desequilibrio natural el vínculo entre padres e hijos, ¿no? Y eso permite que la vida fluya, no es algo negativo, ¿no? De hecho, la mejor manera de devolver eso que nos dieron es pasando la vida o haciendo algo con la vida que nos dieron para nosotros, ¿no? ¿Y esto por qué repercute en otros vínculos? Por ejemplo, en el vínculo de la pareja con los propios hijos. Porque en el vínculo de pareja, que esto lo hemos hablado, ahí sí el equilibrio depende de lo que uno da y lo que uno toma de la pareja. Ahí sí es... porque eso es la relación, claro, por supuesto, ¿no? Tal cual. Y ahí es de paridad. O sea, yo doy un poco y me dan. Yo tomo lo que me dan y propongo un poco más, por ejemplo, ¿no? Y así el amor crece. Pero cuando yo, por alguna cuestión con mis padres, no pude tomar lo que me dieron, de alguna manera, inevitablemente, eso se traslada a mis otros vínculos. Sobre todo en la pareja y con los hijos. Busco tomar en la pareja algo que no pude tomar con mis padres, por ejemplo, ¿no? Vamos con un ejemplo, si entonces, te parece. por ejemplo, en una pareja, yo le pido a mi pareja, soy muy demandante, por ejemplo, ¿no? O necesito que esté conmigo, o si no está conmigo, yo me siento mal. Como un pedido más de un niño, no de un igual, de un adulto. Claro. Y eso en general no tiene su origen en la pareja, tiene su origen porque algo faltó con los padres. Entonces... o sea, la falta de atención de los padres hacia el hijo va a repercutir entonces en la exigencia o en la demanda de este hombre o mujer ahora con su pareja en el futuro. Sí, o si uno de los dos me faltó, si murió mi padre cuando yo era pequeño, o mi madre, o uno de los dos se fue y no tuve mucho vínculo, si yo no me reconcilio con esa situación y no reconozco lo que me fue dado y lo que no, si sigo todavía como en batalla con eso o en crisis con eso, una parte mía la va a buscar en otro lado, e incluso en los hijos, ¿no? También como un excesivo apego a los hijos o buscando una contención emocional en los hijos que en realidad es hacia los padres. Y con los hijos es muy común porque con los hijos uno abre mucho el corazón. Entonces es muy fácil sentir con los hijos. Y ahí es muy fácil que se meta, digamos, como es el mismo órgano el que ama, si hay algún dolor que está sin procesar,
por ejemplo, se vuelve a manifestar en los vínculos. Yo escuchaba recién la entrevista anterior que hablaban con María Belén Cerfoglio, de los distintos conflictos que se da con los hijos, sí. y también desde la mirada sistémica. A veces los niños están manifestando un problema, una situación, una crisis por algo, un problema de conducta, o sobre todo en la infancia temprana, y si se hace solo foco en el niño y no se tiene en cuenta lo sistémico, es como que nos falta una parte, porque por ahí el niño está en realidad conectado con algo que es familiar. Entonces lo representa el hijo, pero en realidad no es del hijo. O sea, por ahí un hijo que es muy violento, que eso puede pasar a veces, que no hay ningún dato de por qué, pero el niño se vuelve violento con sus compañeros o con los padres, ¿no? Y de repente el vínculo del padre con su padre era muy violento, y él en su interior rechaza a su padre, ¿no? Y entonces de repente su hijo incluye a su abuelo a través de la violencia, ¿no? Y esto es completamente inconsciente a veces, y si yo solo me enfoco en la violencia del niño y no veo una causa más sistémica de por qué el niño está manifestando eso en el vínculo conmigo, es como que generalmente el vínculo empeora, porque el niño no decide conscientemente manifestar eso, es algo que lo toma, que sobre todo cuando son pequeños, que son muy permeables los niños, y que no es que mucho de lo que les sucede tiene que ver con lo que pasa en la atmósfera familiar, ¿no? Pero básicamente, volviendo a lo que decía al principio, en las constelaciones se ve que muchas veces yo voy a constelar el vínculo con la pareja o el vínculo con los hijos, y termino trabajando el vínculo con mis padres o algo con mi abuelo, ¿no? Porque lo que pasó antes repercute y se vuelve a manifestar en lo que pasa ahora. Cuando vos hablas de sistema, justamente, implica que en constelaciones se sabe de que todas las relaciones están conectadas, interconectadas, ¿no? Y de forma inconsciente, como bien decías, esto se va heredando, esta información. Sí, tal cual. Y pasa, a mí me sucede mucho, tanto grupal como individualmente, de personas que vienen a constelar algo por sus hijos o con sus hijos, que son niños, adolescentes, y en el 97% te tiro una cifra, ojo. Que es muchísimo. Es muchísimo, no tiene que ver, como que lo que ellos manifiestan es el efecto de otra cosa, ¿no? Claro. No es la causa. Y muchas veces, más fuerte es lo que manifiestan los hijos, generalmente tiene que ver con algo muy fuerte que los padres no pueden ver de su propia historia, o de algo que pasó, o de algo que... doy un ejemplo muy concreto y breve. Una que esto no lo trabajé yo, pero lo vi en un trabajo con Tiu Wolfman, que es la directora de constelación en Argentina, que era sobre dos padres que tenían un hijo que ya era mayor de edad y tenía muchos problemas de que no tenía un diagnóstico, pero era como un autismo, pero no era, era un diagnóstico muy particular, y tenía muchas dificultades ese niño en comunicarse con un montón de gente, ¿no? Y resulta que el padre, estaban los dos, el padre y la madre de este chico. El padre había sido abandonado por su madre y la madre había sido abandonada por su padre. Mirá. O sea, y ambos dos tenían, un gran dolor. Y cuando se hace la constelación se ve mucho que su hijo estaba mirando a esos dos abuelos excluidos, como dándole un lugar, como con mucho amor, porque inconscientemente sabían que más allá de todo, esos dos padres, que eran los excluidos, también habían dado la vida a sus padres, ¿no? Y en un momento crucial de la constelación, la madre como hace un gran movimiento con su papá, pero el padre como no estaba dispuesto a reconciliarse con su madre, porque para él había sido muy doloroso lo que había pasado. Y en ese caso Tiu se encargó de marcar, está bien, no tenés por qué hacerlo, pero es importante que vos veas que esto repercute mucho en tu hijo. No es que, si vos querés ayudar a tu hijo, primero tenés que resolver esto vos con tu historia, porque eso es una de las cosas por la cual tu hijo está conectado con esto, ¿no? Y esto pasa mucho, ¿no? Y a veces es como a los padres sucede que se enfocan tanto en los hijos que como que se desconectan o se desenfocan de lo suyo. Entonces se sigue retroalimentando el conflicto. Facundo, en definitiva, uno es la suma de todo ese parentesco, ¿no? De todo ese pasado, más allá de que uno tiene las responsabilidades propias de las decisiones que uno toma, pero
Yo creo que hay un porcentaje, como bien decías, muy alto de lo que uno viene arrastrando por herencia Claro. en este sistema familiar. La buena noticia es que a partir de estas herramientas que Hellinger ha descubierto y ha Sí. aplicado de forma exitosa en todo el mundo, esto se puede cambiar, estos patrones se pueden modificar y esto repercute inmediatamente luego en las relaciones, como bien hablabas, Tal buscar cual. este equilibrio tanto con los padres, con los hermanos, con la pareja, ¿no? Esto es lo asombroso que tiene Constelaciones, en cada constelación. Sí, porque cuando uno ocupa su lugar, que eso en fin y al cabo, las constelaciones a veces despliegan cosas hacia el pasado muy largas, pero en realidad el Sí. único objetivo es el presente y es ocupar el lugar que nos corresponde. Ajá. Y si uno ocupa su lugar en la familia, si es hijo de sus padres, si es padre de sus hijos, si es la pareja de su pareja, valga la redundancia, todo fluye mucho más naturalmente porque busco lo que necesito donde está Ujú. y doy lo que tengo que dar donde lo tengo que dar y no se confunde. Cuando eso se desequilibra, en general el efecto es que los vínculos empiezan a tener un montón de conflictos o de problemas porque no es por ese lugar que fluye el amor, digamos, Ujú. sino que el amor ahí no deja de estar, pero está de una forma que genera Claro. mucho sufrimiento porque no puede moverse. Facundo, lamentablemente me quedé sin tiempo, es apasionante hablar de constelaciones, pero te prometo que la seguimos en la próxima. Dale, Dale, perfecto. Va a ser un gusto. Facundo, como siempre, gracias por Gracias a vos. acompañarnos en la radio.